Hola chicos, buenos días. El día de hoy me fue imposible estar con ustedes. Sin embargo, pues aquí les dejo la clase grabada para que tengan oportunidad de revisarla, de estudiarla y de empezar a estudiar desde ahorita para nuestro siguiente módulo. Es el módulo número, ahorita les digo, es el módulo número 14 y la materia se llama variación en procesos sociales. Vamos a hablar un poquito de matemáticas, esas son las variaciones. No se me estresen y no se me preocupen. Miren, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean. Denme nada más un segundito. Aquí está. Muy bien, ahí ustedes ya están viendo nuestra guía. Esta es la guía que vamos a trabajar el día de hoy. Solo vienen, dice ahí 18, pero en realidad son 19 preguntas, puesto que se repite un 14. ¿Vale? Vamos a irnos primero hasta acá, hasta enfrente, bueno, hasta la parte de abajo, que es la tercera página, donde estamos hablando de la información que ustedes van a leer. Esta parte hay que leerla, no se preocupen si no la comprenden de un trancazo, la vamos a ir viendo pianito cada una de las clases. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar sobre logaritmos, que no es nada difícil, de repente la palabra nos puede asustar, pero no se me preocupen. Vamos a hablar de logaritmos decimales, logaritmos naturales, de las propiedades de los logaritmos, por aquí están y las vamos a utilizar por ahí en alguna de las preguntas. Cómo cambiar las bases, qué son las potencias, las leyes de los exponentes. Les digo, no se me preocupen porque cada una de ellas las vamos a ir explicando pianito en el transcurso de las clases. Aquí vienen algunos ejemplos, pero si no lo sabemos aplicar, no se me estresen. Todo esto es bastante, pudiera parecer como que es bastante difícil, pero en realidad no es tanto. Vamos a hablar un poquito también sobre estadística y el PIB. Esto se llama Producto Interno Bruto, renta per cápita o ingreso per cápita. Así que no se me preocupen, vamos a ir viendo cada una de las cosas. Esto ustedes ya lo tienen en su material. También yo el día de ayer viernes por la noche, les envié un documento. No es que vayamos a verlo todo, pero eso les sirve también para que ustedes puedan ir viendo pues de qué se trata la materia. Si tienen alguna duda, poderlo consultar. Vámonos directamente a la guía número 1 de este módulo, la variación en procesos sociales. Para los que están en el grupo en el que no me había tocado darles clases, mucho gusto. Mi nombre es Ana Laura Durán Veras y vamos a darle. Tenemos que saber la información básica para abarcar los contenidos del módulo, que es la que ya les presenté actualmente. La pregunta número 1 nos dice, voy a apagar mi cámara para que se enfoquen en lo que tienen aquí y no me tengan que estar viendo a mí, ¿sale? Y a mí también me ayuda para poder despejar un poquito la pantalla. Dice, al finalizar las características de las funciones exponenciales de base y las logarítmicas, se puede establecer que sus dominios y contradominios son, y aquí va la respuesta, inversos, ¿sí? Lo que para uno es dominio, para el otro es contradominio y así sucesivamente. En la pregunta número 2 dice, ¿cuál es la expresión que explica el resultado del logaritmo del producto de dos números positivos? Esta pregunta, aquí les voy a poner la respuesta, pues, pero esta pregunta viene en uno de los videos que vamos a ver casi al final, donde vienen las propiedades de los logaritmos. No se preocupen, aquí lo digo. La respuesta correcta de esta pregunta es el inciso A. Cuando nosotros estamos hablando de un producto, hablamos de una multiplicación. La palabra producto significa multiplicación. Y cuando nosotros estamos utilizando logaritmos y hay logaritmos que se están multiplicando, en realidad lo que se tiene que hacer es sumarlo. Ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿para qué me dicen que se multiplique? Bueno, esas son las propiedades de los logaritmos. Luego dice, calcula el resultado de la siguiente operación con logaritmos. Logaritmo en base 3 de 81 más el logaritmo en base 4 de 64 menos el logaritmo en base 2 de 32. Por ahorita nada más vamos a tener la respuesta. En la siguiente clase les voy a enseñar ya con calculadora en mano. No la tengo ahorita aquí a la mano, pero ya con calculadora en mano vamos a ir haciendo estos ejercicios, así que no se me preocupen ni se me estresen. Se tiene la potencia del producto de dos factores, A por B, aquí nada más déjenme corregirles, porque aquí debería decir al cuadrado y dice 2.
para dejarles bien el material. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya vieron ustedes la respuesta correcta, que es el inciso A. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos dos numeritos, en este caso son variables, la letra A y la letra B, cuando está una letra junto con la otra, significa que se están multiplicando. Y al tener nosotros un exponente, que lo tenemos aquí afuera, déjenme se los marco. Este exponente que está aquí afecta directamente a cada uno de los valores que se encuentran adentro. Entonces, la respuesta correcta para este ejercicio está súper fácil. Nada más le colocamos el 2 a la letra A y el 2 a la letra B como exponentes. Aquí está la respuesta correcta. Eso está dentro de la ley de los exponentes, que también está en su materia. De la operación A sobre B al cuadrado, ¿cuál es su resultado? Sucede exactamente igual. Este numerito que tenemos aquí afuera afecta directamente al número de arriba, que se llama numerador, y el de abajo, que se llama denominador. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente separarlos, y una vez que los separo, colocárselos a cada una de las letras. Esa sería nuestra respuesta correcta. ¿Cuál es el resultado del logaritmo de A a la N? Esto no es otra cosa más que una manera diferente de poder expresar los números en forma exponencial o en forma logarítmica. ¿Qué pasa aquí? Vean, nosotros tenemos la A y tenemos la N, la señal al revés. Resulta que la N pasaría multiplicando acá donde está al logaritmo de la base. La base es la letra A. Simplemente cambian de lugar. Es todo. Al cambiar de forma exponencial a forma logarítmica. En una comunidad se realiza un estudio por parte de la Secretaría de Salud donde se analiza la interrelación entre el uso de medicamento, el antibiótico, y el tiempo de mejoría, cuando se usa este. Con base en esta investigación se determina que su eficacia es mayor al inicio del tratamiento y conforme pasan los días sigue incrementándose pero con un ritmo menor. Selecciona la gráfica que puede asociarse al estudio de esta función. Bueno, ahí les va cómo lo podemos deducir. Resulta que esto es una situación real y dice aquí que que su eficacia es mayor al inicio y luego se va incrementando. ¿Dónde sería el inicio? ¿Sería en la parte izquierda de la gráfica? Podríamos decir, bueno, pudiera ser esta. Sin embargo, aquí tenemos valores negativos de los resultados. No queremos que los valores sean negativos, por lo tanto, descartamos esta. Dice que al inicio es más grande y luego va creciendo. En esta gráfica no crece, sino decrece de este lado y luego crece de este lado. Por eso también podríamos descartar esta. Y esta que está aquí abajo también tiene valores negativos. Esta también podríamos descartar. Profe, entonces, ¿cuál es? Pues hay un método que se llama por descartes. Si vamos descartando las tres primeras, la cuarta sería la respuesta correcta. Selecciona dos características necesarias para considerar que en una población, hay crecimiento exponencial. El índice de natalidad es superior al de mortandad. La tasa de inmigración es menor a la tasa de emigración. Inmigración es cuando vienen, emigración es cuando se van. El índice de natalidad es inferior al de mortalidad. La tasa de inmigración es superior a la tasa de emigración. La tasa de inmigración es igual a la tasa de emigración. Solo quedarían dos respuestas que son correctas, que es la número 1, puesto que la natalidad es superior a la mortalidad. Recuerden, nos pregunta cuál consideramos que es el crecimiento exponencial. ¿Por qué crecen tan rápido las poblaciones? Pues porque nace más gente de la que se muere. Y la número 5, la tasa de inmigración es igual a la tasa de migración. La Escuela Benito Juárez cuenta con 4 grupos y el director debe elegir al más homogéneo. Homogéneo quiere decir que es como más parecido, más igual, para que participe en la Olimpiada del Conocimiento de Matemáticas. Haciendo una tabla de hojas de cálculo, se llega a estos resultados. Y dice aquí, tenemos 4 grupos. En el grupo 1 hay 38 alumnos, en el grupo 2 51, en el 3 42, en el 4 39. La media sería el promedio de sus calificaciones.
7.22, 8.69, 8.7, 8.43. Su desviación estándar, también les voy a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo es la variación estándar. La varianza y el coeficiente de variación. ¿Cuál de estos grupos recomendarías al director? Vamos a ver. Seleccionaríamos el número 4. Oye, pero resulta que el 2 y el 3 tienen mejor promedio, sí, pero su variación es mayor a la variación que tiene acá. ¿Qué quiere decir? Que hay más alumnos con cantidades de calificaciones más bajas, aunque el promedio nos puede dar más alto. Se dispone el siguiente conjunto de datos para la variable P y Q. Para la variable P, los datos serían 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, que son números impares. Para Q también son números impares, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013. Se aprecia que ambos tienen igual rango. El rango es el valor más grande menos el más pequeño. Si a 13 le quitamos 1, nos da este 12 que está aquí. Ese es el rango. Y si a 1013 le quitamos 1001, también nos da el mismo rango. E igual desviación estándar. Esta es su desviación estándar. 4.32. Pero, déjenme borrar esto. Ajá. Pero distinta media, la media es el promedio, ¿sale? ¿Cuál parámetro estadístico debe emplearse para describir la variación relativa de las cifras que conforman ambas variables y cuánto vale en cada caso? Si nosotros únicamente nos quedamos con la cuestión del rango, recuerden que dijimos que en ambas el rango es el mismo, por lo tanto no podríamos tomar la respuesta B, ¿sí? El coeficiente de varianza, nosotros no tenemos aquí por ningún lado el valor de del coeficiente de varianza. Entonces, si nosotros descartamos estas dos respuestas, nuestra respuesta correcta sería el inciso A, donde habla del coeficiente de la variación, que con uno es 0.62 y con el otro conjunto es 0.0043. ¿Qué haces si tu asesor te da material extra acerca de la variación de la población para que lo estudies, pero no logras entenderlo? A ver, ustedes que son autodidactas, ¿qué harían? Correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar más referencias para tratar de entenderlo. La gran ventaja es que ustedes están estudiando en una época en la que el conocimiento está a la orden del día. O sea, te metes a Google, ahí encuentras todo. Luego el siguiente dice, elija la opción que completa la siguiente oración. La teoría malthusiana del crecimiento de la población dice que la vida tiene una tendencia a reproducirse y aumentar más allá de lo que permiten los recursos disponibles para su progresión que, mientras que la producción de alimentos aumenta en forma que. ¿Cuál pondrían? Sería el inciso B. Y dice, la teoría malthusiana del crecimiento de la población dice que la vida tiene una tendencia a reproducirse y aumentar más allá de lo que permiten los recursos disponibles para su progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos aumenta en forma aritmética. Hablar de progresión geométrica es que crece en varias dimensiones y la aritmética crece únicamente en una sola dimensión. Selecciona los fenómenos que se han suscitado a consecuencia del crecimiento demográfico. ¿Cuáles de estos creen ustedes que han sido más reincidentes, podríamos decir? El incremento de la delincuencia, la marginación, el crecimiento económico, la contaminación, el agotamiento de recursos naturales. Yo creo que definitivamente el crecimiento económico no, al menos no en nuestro país. Ahí les va. La respuesta correcta es efectivamente, únicamente la 3, no. Si el logaritmo de 5.3254 es igual a 0.7264, ¿cuánto vale la característica? Pero ¿qué es la característica? Es algo que vamos a ver en este momento. Vamos a poner mucha atención.
No se pasó, déjenme ver por qué no se pasó. Aquí está. Porque seguían viendo el video, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezarlo. Aquí. Hola chicos, en este video vamos a aprender a sacar la característica del logaritmo de un número. Recordando que el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. La característica de un logaritmo es la parte entera del logaritmo. Y vamos a separar los números en dos partes. Veamos en la primera parte. Vamos a obtener la característica del logaritmo de cualquier número mayor o igual a 1. La característica de un número que tiene estas características se puede obtener a través de contar el número de números o la cantidad de números que hay antes del punto decimal y restarle 1. Es la regla práctica. Veamos unos ejemplos. Tenemos 483. Aquí está el punto decimal. Contamos 1, 2, 3 cifras antes del punto decimal. A eso le voy a restar 1 y eso me da igual a 2. Por lo tanto, la característica del logaritmo de 483 es 2. Tenemos el número 28.42. Contamos a partir del punto decimal lo que hay antes y son 2 cifras. Le restamos 1 y eso me da 1. Por lo tanto, la característica de logaritmo de 28.42 es 1. Ahora tenemos 9.32. Del punto decimal hacia la derecha, hacia la izquierda, contamos 1, un número, y le restamos 1 que me da 0. Por lo tanto, la característica es 0. Esto quiere decir que los números entre el 1 y el 10, del 1 al 10, su característica es 0. Porque tienen una cifra antes del punto decimal, se le resta 1 y da 0. Del 10 al 100, es decir, antes de la tercera cifra, la característica es 1, porque tiene 2 cifras antes del punto decimal, se le resta 1, es 1, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con los números menores a 1? Como tenemos que del 1 al 10 la característica es 0, pues podemos deducir que la característica del logaritmo de un número menor a 1 siempre será negativa. Entonces, los números menores que 1 tienen logaritmo negativo. Y para expresar que el resultado del logaritmo es negativo, le vamos a poner el signo menos pero arriba de la característica. Vamos a ver la regla práctica para obtener esto. Entonces, la característica de cualquier número menor a 1 es igual a 1 más el número de ceros que hay entre el punto decimal y la primera cifra significativa. Hasta aquí le vamos a dejar con este video porque lo que necesitamos ya lo vimos, ¿sale? Nos volvió a preguntar. Si el logaritmo de 5.3254 es igual a 0.7254, ¿cuánto vale la característica? 0. ¿Por qué? Porque solo tenemos un numerito a la izquierda del punto y si se lo restamos nos daría 0. Relaciona los modelos de crecimiento poblacional con las fórmulas de la columna de la derecha. La primera dice tasa de crecimiento local, crecimiento poblacional logístico, tasa de crecimiento. Estas fórmulas no las han visto, no las hemos visto, pero también vamos a darnos la oportunidad de ver cada una de ellas. Por lo pronto, la respuesta correcta es el inciso A. La 1 es la D. Vamos a dibujarlos aquí. La 1 es la de... Ay, no, no es la esto. Vamos a borrar esta flechita. Aquí está. Ahora sí. La 1 es la D. La 2, el crecimiento poblacional, es la C. Y la 3, que es la tasa de crecimiento, es el inciso A. Insisto, las vamos a ver de una por una para podérselas explicar en la siguiente clase.
Puedes realizar una representación gráfica de los pasos necesarios para realizar un análisis sociodemográfico usando funciones exponenciales. Ahí les va la respuesta. Si crees poder hacerlo, ya que conoces los pasos y con que tengas los datos puedes explicar cada uno de estos elementos. Normalmente las funciones exponenciales nos sirven para el desarrollo, para la explicación del crecimiento de algo que es tan acelerado como una población. Puede ser de personas, puede ser de bacterias, puede ser de cualquier tipo de población. Encuentra el valor de x en la expresión logaritmo de x, logaritmo en base x es igual a 27, perdón, logaritmo en base x de 27 es igual a 3. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A. Es un número, la x es un número que al multiplicarse por sí misma 3 veces, nos va a dar como resultado el 27. ¿Por qué es el 3? Porque 3 por 3, por 3 nos da 27. 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27. Dice, encuentra el valor de x en la expresión. ¿Qué número? ¿Sí? El base 2. La base es 2. Si nosotros elevamos el 2 a la 1 medio, nos tiene que dar el valor de aquí. Y 2 a la 1 medio, me emocioné, perdón, es la raíz de 2. También eso se los voy a explicar por qué un número elevado a la media o al 1 medio nos da la raíz de 2. Calcula el logaritmo de 5, 4.70, logaritmo en base 5 de 4.75, si el logaritmo natural de 5 es 1.609 y el logaritmo natural de 4.75 es 0.6767. Esto nos da como resultado 2.41. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el valor de x aplicando las propiedades de los logaritmos a la expresión logaritmo de x es igual al logaritmo de 3 menos logaritmo de 4 más el logaritmo de e? ¿Se acuerdan que al principio yo les decía las reglas o las propiedades de los logaritmos los vamos a ver para una de las preguntas? Llegó la hora. Un abrazo grande a mis alumnas de primero primera, Esperanza y Vera. Logaritmos. Propiedades. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0, porque todo número elevado a la 0 da 1. Ejemplo. Recordemos que esto es el numerito que está aquí. Hay que elevarlo a este exponente para que nos dé este resultado. ¿Sale? Y en su material dice que cualquier número elevado a la 0 potencia nos va a dar un 1. Por eso es que acá aparece el 1. Ejemplo. Si tengo logaritmo en base 7 de 1, el resultado va a ser 0, ya que 7 elevado a la 0 me da 1. Logaritmo en base a de a es igual a 1, ya que cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número. Ejemplo, si tengo el logaritmo en base 4 de 4, tenemos que pensar a qué exponente tenemos que elevar al 4 para que nos dé 4. El único exponente válido es 1, porque 4 elevado a la 1 me da 4. Ahora veamos casos especiales. Por ejemplo, el logaritmo de un producto en base a es igual a la suma de los logaritmos de los factores en la misma base. Esta propiedad obedece a la pregunta, no me acuerdo si era la 2 o la 3, que nos hablaba precisamente de esto. Si tengo logaritmo en base a de b por c, esto es igual al logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Veamos un ejemplo para clarificar un poco. Si tengo logaritmo en base 2 de 4 por 8,
lo puedo pensar como el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Veamos si se cumple esta igualdad. En el primer miembro tengo el logaritmo en base 2 de 32. Resolví ahí el paréntesis. Y eso nos da 5, porque 2 a la quinta es 32. Veamos qué pasa en el segundo miembro. En el primer término me da 2, porque 2 al cuadrado es 4, más 3, porque 2 al cubo me da 8. Y 2 más 3 es igual a 5. Se cumple la igualdad. El logaritmo de un cociente en base a es igual a la diferencia entre los logaritmos del dividendo y del divisor en la misma base. Si tengo el logaritmo en base a de b dividido c, esto es igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Esos dos puntitos que están entre la b y la c en el primer paréntesis, bueno, en el paréntesis verde significa división. Ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de 8 dividido 4, esto es igual al logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4. Veamos si se cumple esta igualdad. En el primer miembro tengo el logaritmo en base 2 de 2, que es igual a 1. Y en el segundo miembro tenemos 3, porque 2 al cubo me da 8, menos 2, porque 2 al cuadrado me da 4. 3 menos 2 es 1. Se cumple la igualdad. En el logaritmo de una potencia, el exponente baja a multiplicar como una constante al logaritmo. Si tengo el logaritmo en base a de b elevado a la c, esa c, que está como exponente, baja a multiplicar el logaritmo en base a de b. Veamos un ejemplo. Aplicando esta propiedad, ese 5 que está como exponente baja a multiplicar al logaritmo. Luego resuelvo el logaritmo y me queda 5 por 2, porque 3 al cuadrado me da 9. Luego hago 5 por 2, que es igual a 10. Aclaración. Al logaritmo de una raíz lo puedo pensar como el logaritmo de una potencia fraccionaria. Ejemplo, si tengo el logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 9, puedo pensar que ese 9 está elevado a la 1. Ese 1 lo puedo pensar como el numerador del exponente fraccionario. Y el índice 3 de la raíz cúbica será el denominador. Como vimos anteriormente, ese exponente baja a multiplicar al logaritmo. Luego resuelvo el logaritmo en base 3 de 9, que es 2. Nos quedaría 1/3 por 2, porque 3 al cuadrado me da 9. Y 1/3 por 2 me da 2/3. Cambio de base. Para cambiar la base de un logaritmo, debemos proceder de la siguiente manera. Si tengo el logaritmo en base a de b, lo puedo escribir como el logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. Pero ¿por qué elegimos una base nueva, en este caso c? Veamos un ejemplo. Si tenemos el logaritmo en base 4 de 8, así como está dado el logaritmo es difícil de resolverlo. Así que podemos buscar una nueva base que nos simplifique la tarea. Vemos que tanto la base 4 como el argumento 8 son potencia de 2. Entonces puedo elegir como base nueva el logaritmo en base 2. Entonces ponemos el logaritmo en base 2 de 8 sobre el logaritmo en base 2 de 4. Ahora es fácil resolver. El logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo me da 8. Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado me da 4. El resultado final es 3 medios. Resuelve aplicando las propiedades de los logaritmos. Deja los resultados en los comentarios. Bueno, esto ya no lo vamos a hacer, ¿sale? Nos vamos a regresar a nuestra última pregunta de nuestra guía del día de hoy.
Y vimos que cuando hay dos logaritmos que se están restando, se tiene que poner como división, pero también hay los que se están sumando, se tiene que poner como multiplicación. Entonces, nos quedaría el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 4 más el logaritmo de e. Como estos dos, logaritmo de 3 y logaritmo de 4, se están restando, el primero queda en la parte superior, el segundo queda en la parte inferior. Y como con la suma se tiene que multiplicar, nuestra respuesta correcta es el inciso A. 3 por E entre 4. Esta clase fue bastante cortita. Muchísimas gracias por su atención. Porque no estoy ahorita con ustedes en persona. Ay, mis pelos, perdónenme. Ya ando toda despeinada. Estos chinos se me vuelven locos. No estoy con ustedes ahorita, es un poquito más difícil poderles explicar las leyes de los exponentes, las propiedades de los logaritmos, pero no se preocupen porque en la siguiente clase lo vamos a ver. Que tengan bonito fin de semana y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.